buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 520. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite que nos reunamos cada día en torno a su maravillosa presencia. Doy un saludo especial a cada persona que se encuentra en este momento conectándose, uniéndose a este grupo de oración. Eh, los animo a seguirlo haciendo, son de gran bendición para nosotros. Vamos a ir disponiendo nuestra vida, nuestra mente, ¿verdad? Para poder entrar en la presencia de nuestro Dios. Recordemos que queremos conocer a Dios a través de su palabra, queremos fortalecer nuestra fe, nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Pero tenemos un propósito también muy grande que es el de compartir el Evangelio con aquellos que no conocen al Señor todavía. Ese debe ser para nosotros un enfoque fundamental. Está bien que participemos todos de este grupo de oración, los que quieran hacerlo son bienvenidos y les animo a que lo sigan y lo continúen haciendo, pero enfoquémonos sobre todo en aquellos que no conocen a Jesús, en transmitirle este mensaje, en enviarle estas predicaciones. También está en este caso la página de nuestra iglesia. Allí usted puede encontrar ese material para que otra persona conozca a Cristo. Entonces, hagámoslo, es nuestra tarea, es nuestro trabajo, inundemos las redes sociales. Escribía hoy un mensaje acerca de eso, ¿no? Eh, a veces nosotros nos encerramos entre un grupo de cristianos y está bien esa hermandad, pero debemos salir, ¿no? El Señor nos dijo, vayan. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de cristianos cerrado donde siempre nos reunimos los mismos, sí, vamos a crecer en el conocimiento de Dios, pero no vamos a compartir el Evangelio con nadie. Y la idea es que este grupo llegue a aquellos que no conocen a Jesús. Y lo hemos hecho. Por lo tanto, y viendo los frutos, por eso les sigo insistiendo en que lo hagamos, en que lo continuemos haciendo, en que busquemos en nuestros contactos a aquellos que no conocen a Cristo y que no tengamos temor de enviarle los links de oración para que las personas puedan oír la voz de Cristo y caer rendidos ante Él. Vamos entonces a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos fortalezca en medio del grupo de oración del día de hoy. Quiero recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel y el tema que vamos a trabajar hoy se llama Confiados en su palabra. Confiados en su palabra. Dice de la siguiente manera, oremos al Señor. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque nos permites reunirnos, nos permites estar en comunión, Señor, los unos con los otros, nos permites clamar a ti, Señor, buscarte y conocerte a ti. Padre, te pido que nos recibas, que nos permitas, Señor, entrar en tu trono de gracia. No queremos hacerlo de cualquier forma, Señor, queremos primero pedirte perdón, Señor, pedirte que perdones nuestra maldad, que perdones nuestro pecado, Señor, que nos ayudes para poder entender estos temas y llevarlos a nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos a compartir con aquellos que no te conocen, Señor, con aquellos que viven en el mundo, Padre, con aquellos que están perdiendo sus almas por falta de la predicación del Evangelio. Señor, ayúdanos a hacer tu obra. Permite que en medio de estos grupos hayan conversiones, que más personas se acerquen a ti, que más personas te conozcan a ti, mi Señor. Por favor, respáldanos de la manera que tú lo quieras hacer, con conversiones, restauraciones, Señor, milagros, de la manera que tú prefieras, mi Dios. Provee para nosotros santidad y amor por tu palabra. Despierta nuestros sentidos, ayúdanos a estar atentos, quita de nosotros, Señor, las distracciones de este mundo y permite que tu Santo Espíritu haga su obra magnífica en nosotros. Señor, estas cosas te las pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a iniciar con la lectura. Un saludo especial para todos los que ya se encuentran conectaditos en este momento. Dice así, segunda de Samuel capítulo 5.
Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y él reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses, pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama la ciudad de David. El día del ataque David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Luego Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibnar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido como rey de Israel, movilizaron todas sus tropas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasín y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasín, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor qué debían hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Bueno, mis hermanos, hemos terminado la lectura de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vamos a darle un poquito de contexto de modo que podamos entender mejor lo que está sucediendo acá, ¿no? A pesar de la situación de los capítulos anteriores, donde veíamos claramente que vendría una guerra entre israelitas, porque recordemos que Joab había matado al rey Abner, ¿verdad?
cuando precisamente se hacía un pacto de paz entre Israel, entre Judá y las demás tribus, entre David y las tribus de Israel para hacerlo rey. Pero pensábamos que con la muerte de Abner se armaría una guerra terrible, una guerra sangrienta. Sin embargo, el pueblo reaccionó y reconoció lo que el profeta Samuel en vida había anunciado de parte del Señor, en este caso que David sería el rey, no solo de Judá, sino de todo Israel. Eso es lo que nos está mostrando este capítulo. Es David nombrado, ungido como rey de todo Israel. Además, en este capítulo los jebuseos sufren una terrible derrota. Debemos recordar que lo que David está haciendo es algo que las anteriores generaciones israelitas debieron haber hecho: destruir a los habitantes de Canaán. Pues el Dios en el que David había puesto su confianza es el mismo en el que las generaciones anteriores habían desconfiado. Le repito eso, mi hermano. David ha puesto su confianza en el mismo Dios que las generaciones anteriores habían desconfiado. Por eso las generaciones anteriores no habían querido destruir a esas poblaciones. Por el contrario, se habían unido a ellas. Este texto es una muestra de que todos los episodios donde Israel perdió vidas y sufrió juicios fue causa de su obstinación al mezclarse con esas poblaciones, que ellos debían eliminar, pero en lugar de eso se unieron, como les dije, a ellos. Por eso en el tema de hoy, confiados en su palabra, porque eso es lo que está pasando acá con David. Él confía en lo que Dios le está diciendo, él sigue las instrucciones de Dios. Por eso el tema se llama confiados en su palabra. Veremos 3 razones. Hoy usted va a tener 3 razones. Seguramente anteriormente hemos visto temas parecidos, pero hoy vamos a ver 3 razones para confiar en la voz de Dios, en la palabra de Dios. Recordemos que en un tema anterior habíamos visto que el Señor utiliza diferentes lenguajes para hablarnos. Y no sé si ustedes recuerdan, el Señor nos habla a través de las circunstancias, de su palabra y de su poder. Pues hoy vamos a profundizar por qué confiar cuando Él nos habla a través de su palabra. ¿Cierto? 3 razones para confiar en la voz de Dios. Primero, porque Él cumple. Eso sería lo primero, porque Él cumple. Dice el versículo 2 al 3. Escuchen esto. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Esto es una promesa del pasado de parte del Señor. Noten que el pueblo recuerda que fue Dios quien había prometido que David sería el rey. O sea, la palabra de Dios tiempo atrás ya les había dicho eso, y el pueblo lo sabía. Y fíjese que están diciendo que ellos, aunque tenían a Saúl como rey cuando Saúl estaba vivo, ellos sabían que realmente el rey era David. Eso es impresionante. Cuando David, por ejemplo, solo era un pastor de ovejas, cuando ni su papá confiaba en él. Aún así el Señor cumplió su promesa y ahora David era el rey de Israel. Qué bueno, ¿no? Saber que Dios no es como nosotros, que incumplimos las promesas. Él prometió enviar un Salvador y su Hijo vino. Él prometió perdón y su Hijo pagó. Él prometió vida eterna y su Hijo resucitó. Él prometió justicia y el juicio vendrá. Cristo prometió regresar y estamos seguros que así será. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 13 al 17, algo realmente hermoso. Pongan atención. Dice así: entonces uno de los 24 ancianos me preguntó. Esto es Juan de Patmos, el que está escribiendo, el que está contándonos este aparte. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos, de los 24 ancianos, me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero
que está en el trono, será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios cumplirá esta promesa? Aun si no lo creen, deben saber que Juan escribió Apocalipsis en un viaje a través del tiempo. ¿Usted sabía eso? Juan viajó a través del tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis 1:10. Era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. La frase, era el día del Señor, hace alusión al día del juicio final. ¿Qué les trato de decir? Les trato de decir que hace 2000 años el apóstol Juan estaba orando en una isla llamada Patmos, y Dios lo llevó en el Espíritu al futuro para mostrarle lo que habría de suceder. Así como a los israelitas les había dicho con anticipación quién sería el rey, a nosotros también se nos ha dicho que Jesucristo será el rey del universo. También tenemos esa promesa, lo acabamos de leer. Por eso están delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está sentado en el trono será su pastor. Eso es una promesa hermosa. Él nos cuidará, Él enjuagará nuestras lágrimas, no habrá muerte, no habrá enfermedad, mis hermanos. Juan estaba en el día del Señor. Qué bendición que nosotros podamos tener la plena confianza de que Dios cumple. Por eso podemos confiar en su palabra. Segundo, Él está con nosotros. Podemos confiar en su palabra porque Él está con nosotros. Dice el versículo 10 al 12, David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo, Israel. El escritor quiere registrar no solo que el rey David estaba aumentando su poder, sino que deja claro que el reino y el poder de David son providencia de Dios. Y luego registra que David también entendía lo mismo. O sea, ninguno de los dos quería atribuirse lo que Dios les había dado. La situación actual de David no tenía nada que ver con su inteligencia o su fuerza. Hace unos días encontré esta noticia en internet con este título, se los leo. Daniel Jafid, el cristiano en el que James Rodríguez tiene puesta su fe. Esa era la noticia, en una página creo que se llama Las Dos Orillas. Daniel Jafid, el cristiano en el que James tiene puesta su fe. Todos, me imagino, saben quién es James Rodríguez, el jugador colombiano, que soñaba con hacer parte de su selección y lo logró. Pero ese éxito lo llevó a divorciarse de su esposa, a adulterar con otra mujer. De aquel chico humilde queda muy poco. El dinero, el poder y la fama lo han vuelto arrogante, y para colmo de males, cree que su única esperanza es un hombre que utiliza la fe como medio de ganancia. Ese hombre no es un pastor ni es un predicador, es sencillamente un animador. Qué triste, ¿no? Que un hombre no entienda que si respiramos es porque Dios está con nosotros, y que poner la fe en los hombres ha llevado a millones al infierno, mientras que David había comprendido lo que luego Cristo dijo en su primera venida: Dios estaría con nosotros para siempre. Una vez pongamos nuestra fe en Cristo, Dios estará con nosotros para siempre, mis hermanos. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, 16 y una parte del 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre.
Me refiero al Espíritu Santo. Son dos promesas que confirman que Cristo está y estará con nosotros. Porque aunque Cristo se fue al cielo después de resucitar, Él nos dejó al Espíritu Santo. No quedamos solos, mis hermanos. No quedamos huérfanos. Y aunque Cristo se fue, también prometió regresar. Hemos visto que podemos confiar en la voz de Dios porque Él cumple y porque Él está con nosotros. Por último, podemos confiar en la voz de Dios escrita a través de su palabra porque es que Él nos dice qué hacer. No solamente es que el Señor cumple, sino que también está con nosotros y también nos dice qué hacer. Dice el versículo 23 hasta el 25. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor, en cambio rodéalos y cerca de los álamos atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, esto es en la copa de los árboles, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Mis hermanos, no es solo que David consultó al Señor en dos ocasiones, sino que si leemos más detenidamente en el versículo 5 se nos revela que fueron por lo menos 7 años consultando y obedeciendo a Dios. Eso nos muestra que como cristianos sí podemos vivir en santidad periodos largos de tiempo. Pero para ello, escúcheme bien, debemos hacer lo que Él nos diga. No es lo que a nosotros nos parezca. No, debemos hacer lo que Él nos diga. Aplicar esto garantiza una victoria rotunda. Imagínense, o sea, esto es lo que a veces en la falta de entendimiento nuestro hace que nosotros hagamos lo que a nosotros nos parece bien y terminamos muy mal. Hace unos años atrás, me acuerdo que un hermano inocentemente me decía, había un ayuno en la iglesia y él inocentemente me decía, yo quiero ir a ese ayuno para hablar en lenguas. Yo quiero el bautismo del Espíritu y quiero hablar en lenguas. Y yo le decía, pues claro, está bien, pero yo creo que usted debe, antes de pedirle eso al Señor, restaurar muchas cosas que en su vida están mal. Este muchacho estaba metido en problemas gravísimos, en pecados muy graves. Y sin embargo él no entendía que primero debía pedirle perdón al Señor, para ver si luego el Señor en su misericordia quería darle algo más. Pero ¿saben por qué él hacía eso? Porque él no había leído en la Escritura que Dios ya le había dicho a él qué hacer antes de pedirle que le diera el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Y mi hermano, si usted quiere una victoria rotunda, usted debe hacer lo que Dios ha dicho. Yo no dije que sería fácil, porque como ya les he dicho, mire, aunque el Señor acompañaba a David y le decía qué hacer, fue David el responsable de ir a la batalla. ¿Se dieron cuenta? Otra vez, el mismo patrón que el Señor utiliza durante toda la Biblia. Él nos ayuda, Él nos provee, Él nos fortalece, pero ¿quiénes van a la batalla? Sus hijos. Y David tuvo que ir a la batalla, pelear y vencer. Así como nosotros los cristianos somos llamados por Cristo a levantarnos de esa silla e ir a pelear la batalla de la fe. Hermano, esto no es una bonita frase, debe ser una realidad. Levántese a luchar por su alma. Levántese a luchar por las almas de los demás. Si Dios le dice arrepiéntase, hagámoslo. Si dice crean, creamos. Si dice vayan, vayamos. Si dice santifíquese, santifiquémonos. No vivamos un evangelio a la carta. No vivamos un evangelio diferente. Vivamos el evangelio donde Cristo nos dice qué hacer. Mateo 28, 19 nos dice claramente lo que debemos hacer. Por lo tanto, y esto por lo tanto es que a Cristo se le dio toda autoridad. Y como Cristo tiene toda autoridad y nos la ha delegado, entonces Cristo nos dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre
hasta el fin de los tiempos. Hermanos, nuestro amado Jesús ha cumplido y cumplirá sus promesas. Está con nosotros hasta el fin y nos ha dicho qué hacer. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por la maravillosa oportunidad que nos das de exponer tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra penetre en nuestros corazones y nos ayude a cambiar, Señor. A veces, Señor, nos sentimos impotentes ante la maldad del mundo, ante el comportamiento humano, Señor. Pero sabemos que tu poder está en medio de todo, Señor. Sabemos que tú estás obrando. Podemos confiar en tu palabra, Señor, porque a través de la historia la has cumplido, Señor. Porque a través del tiempo hemos visto que todo lo que tú has dicho, Señor, así se ha hecho. Y lo que falta por cumplirse, así se hará, Señor. Sabemos que tú estarás con nosotros hasta el fin, porque así lo dice tu palabra. Sabemos y entendemos lo que tenemos que hacer, porque lo tenemos en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos guíe a la verdad, que tu Espíritu nos guíe al arrepentimiento, al entendimiento y a la aplicación de tu palabra, Señor. Provee santidad para la vida de mis hermanos, te lo ruego, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta, Señor, te lo rogamos, nuestro entendimiento. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a avanzar en la fe, Señor. Clamo a ti, Señor, para que aún en medio de la enfermedad y de la prueba, Señor, seamos constantes y perseverantes en la fe, Señor. Gracias por aquellos hermanos que han avanzado, que ahora te aman más, que ahora te conocen mejor, que ahora te buscan y que antes no te buscaban, que antes no te conocían, Señor. Gracias, te ruego, te imploro, Señor, que traigas más personas que no te conozcan a este grupo. Es mi anhelo ver ovejas llegando por primera vez a tu redil. Es el anhelo de mi corazón ver que aquellos que se dirigían al infierno son arrebatados por el poder de tu Espíritu y llevados de rodillas delante de tu presencia. Tú ordenas hoy en toda parte de la tierra a todo hombre y mujer que nos escucha, que se arrepienta y crea en el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador de los hombres perversos, de los cuales, Señor, yo soy el primero. Amado Dios, gracias por haberme perdonado, gracias por haberme salvado. Te pido que ese mismo plan de salvación sea ejecutado sobre aquellos por los que estamos orando, Señor. Oramos por aquellos que tú has elegido, no oramos por el mundo, Señor, sino por aquellos que tú has determinado salvar. Haz tu obra maravillosa, que en medio de la predicación del Evangelio, aquellos que conocen tu voz la escuchen y corran al rebaño, corran a tu iglesia, busquen tu presencia, quieran conocerte. Trae avivamiento, restauración y resurrección a los muertos espirituales. Levanta los huesos secos, mi Señor. Te ruego, por favor, que hagas una obra maravillosa en este tiempo, Señor. Que tu Santo Espíritu se pose sobre aquellos que no te conocen, Señor. Sobre aquellos que no han entendido que van directo al infierno. Señor, también te clamo por aquellos que están enfermos, Padre. Te doy las gracias por esa hermana de la iglesia, Señor, a la que le permitiste salir bien de esa cirugía. Dios, cómo escuchas nuestras oraciones y respondes. También te pido por mi madre, Señor, que se encuentra enferma de sus pulmones, Señor. Te pido que la ayudes, que la fortalezcas, que le proveas tranquilidad, Señor, y que nos permitas entender tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Manifiéstate de la manera que tú quieras, mi Dios. Confiamos en lo que tú haces, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Confiamos en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, para avanzar en la fe, Señor. Guarda los pensamientos de mis hermanos, guarda sus acciones. Ayúdales a permanecer firmes en la fe. Mi Dios, escucha nuestras oraciones. Te lo rogamos, Señor, por nuestra vida espiritual. Te agradecemos por la comida, por el techo, y te pedimos que bendigas nuestros hogares con comida, con vestido y con lo necesario para vivir, Señor. No te pedimos más allá de eso, Señor.
como dice tu palabra, no queremos que nos hagas ricos, Señor, porque nos olvidaríamos de ti. Tampoco te digo que nos des pobreza, Señor, porque nos quejaríamos de ti, Señor. Solo danos lo necesario para vivir, mi Dios. Agradecidos estamos y suficiente es con la ofrenda que tu Hijo ha dado al morir en la cruz por nosotros. Más que suficiente es, Señor. Te rogamos, Dios, por aquellos que sufren en medio de otros países donde son perseguidos, asesinados, ultrajados, por causa del nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdales, por favor, provéeles a ellos, Señor. Bendícelos a ellos. Glorifica tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre amado. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por haber estado en esta noche en el grupo de oración. Si así el Señor lo permite, estaríamos mañana a la misma hora. Que el Señor los guarde, que pasen muy bonita noche.